Buenas tardes, chicos de cuarto y quinto año de secundaria. Les habla el profesor Ebre. El día de hoy nos toca el curso de biología con el tema evolución. Vamos a ver un pequeño concepto en lo que consiste la evolución. Dice que es el conjunto de cambios que ocurren en un pozo, en una poza génica de una población. Los cambios se le conocen con el nombre de mutaciones, mientras que la poza génica es del conjunto de genes de una población. Vamos a ver acá el conjunto de individuos de una misma especie es la que habita un medio, entonces por eso vamos a ver las pruebas de evolución. Existen las pruebas paleontológicas. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Paleo antiguo, onto es ser. Existen 5 tipos de fósiles: petrificaciones, restos anatómicos, preservados, moldes y huellas. Las pruebas de anatomía comparada es una rama de la biología que se encarga de establecer semejanza y diferencia entre órganos, aparatos y sistemas de especies de animales. La anatomía comparada ha establecido 3 pruebas evolutivas: la existencia de órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Dice que los órganos homólogos son aquellos que tienen estructura similar, ¿no? Y desarrollo embrionario, invernación e irrigación. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienen estructura similar, pero no cumplen una misma función, ¿no? Como por ejemplo acá, vamos a ver, ¿no? El brazo de un hombre, la pata delantera de un caballo tienen algo similar, ¿no? Las alas de un murciélago y las alas de la ballena, pero no cumplen una misma función, ¿no? No cumplen la misma función, pero se parecen, sí, pero no cumplen la misma función. Los órganos alados son aquellos que realizan la misma función, pero no se parecen en nada. Esas son pruebas de evolución convergente, como por ejemplo, nosotros vemos las alas de un insecto y las alas de un ave no tienen nada en común. Son distintas, pero ¿cuál es la función que tienen? Volar. Órganos rudimentarios, estructuras de tamaño reducido que heredan los organismos de sus antecesores evolutivos. Ahora, estos órganos, haciendo un resumen, ¿no? No van a cumplir ninguna función, o sea, los tenemos, pero no cumplen ninguna función, ¿no? Y eso lo hemos heredado por nuestros ancestros, como por ejemplo la muela del juicio, o como por ejemplo el coxis, o, ¿no? O otras cosas, ¿no? Un apéndice, ¿no? El coxis también, ¿no? El pezón de los varones, no tenemos nada, no hace nada para el varón, ¿no? Entonces, pero existe sí, pero no cumple ninguna función. Acá por nosotros podemos ver nuestro coxis, ¿no? Que no cumple ninguna función, por eso se le llama órganos rudimentarios que vienen de nuestros ancestros. La prueba en biológica o embrionaria es la rama de la anatomía que estudia el desarrollo del embrión. Sabido que el alemán darwinista Ernest Haeckel formuló en 1869 la ley de la biogenética fundamental, según el cual la ontogenia es la recapitulación rápida y breve de la filogenia. Aquí podemos darnos cuenta: un tiburón, una salamandra, un lagarto, una zarigüeya, un mono y un hombre, ¿no? Pero no se parecen nada, pero al comienzo en las pruebas de biología algo en común tenían, pero conforme van evolucionando los embriones, ¿no? Ya se diferencia cada uno de ellos, ¿no? Las pruebas bioquímicas, como resultado de la bioquímica vamos a trabajar en base a 5 elementos de los átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y no es todo, también incluye el código genético, que es universal. Todos los organismos vivos de nuestro planeta utilizan el mismo código para realizar la síntesis de proteínas. Las pruebas moleculares es la universidad del código genético, en la prueba fehaciente de los que los seres vivos están emparentados por la secuencia de aminoácidos, proteínas, y en proteínas comunes como ¿no? Los que ya nosotros conocemos, el ADN, y también conocido también el ARN también. Teorías de la evolución. La primera teoría que nosotros tenemos es la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Es por Lamarck. ¿Qué habla Jean-Baptiste Lamarck? En 1801 expone de una manera muy completa en su libro que reconoció la continuidad fundamental de las distintas clases de animales, que creyó una producida transformación progresiva y en formas de estructuras. Antes, dice, las jirafas tenían el cuello corto. ¿Y qué es lo que pasa?
que como ya no había alimentos, tuvieron que irse a la parte de las copas de los árboles. Y entonces estos animales morían y le transferían sus genes, ¿no?, a la siguiente generación, y la siguiente generación tenía el cuello más largo. Y poco a poco estos, ¿no?, estos animales de cuello corto iban desapareciendo. Es algo parecido a lo que dijo Charles Darwin, ¿no? La, la, la supervivencia del más fuerte, ¿no? Entonces, poco a poco estas jirafas de cuello largo ya no existían al pasar de los años. Y es por eso que hoy en día nosotros tenemos, pues, no las jirafas de cuello alto. También señaló la principal herencia de los caracteres adquiridos, que señala que los organismos podrían adquirir o heredar las características o adaptaciones desarrolladas. Selección de natural, bueno, él es muy conocido, ¿no?, por su libro también El origen de las especies en 1859, nuestro naturalista inglés Charles Darwin, ¿no? Él propone la selección natural y en lo que propone él dice, en la naturaleza existe variabilidad de los miembros de la población que son diferentes. En las poblaciones aumenta una progresión geométrica entre los miembros de la población, establece una lucha de existencia, de enfermedades, competencia, clima, factores que influyen en estas variaciones, y se da la supervivencia del más apto, en la que se denomina la selección natural. Él trabajó en base a visitar islas, en las Islas Galápagos, y comparó estos pinzones. Estos son pinzones, pero no eran iguales. Tenían distinta forma, ¿no? Cada uno de distinta forma. O un ejemplo más claro también, ¿no?, es los osos, ¿no? Nosotros tenemos los osos de anteojos, tenemos los osos pandas, tenemos también el oso polar, pero habitan en distintas partes de nuestro planeta Tierra. Pero, ¿qué cosa? Son osos, pero son diferentes. Y eso es lo que habló Charles Darwin, la selección natural. El neodarwinismo, también conocido como teoría sintética, se fundamenta en los principios de la selección natural como causa de la evolución, pero difiere en aspectos fundamentales. Estos aspectos dice que rechaza el principio del hermanismo, a la MAP lo rechaza, la herencia de caracteres adquiridos no hay. Admite las variaciones sobre las que actúa la selección natural, se heredan según la ley de Mendel. Ocurre en población de procesos la mutación. Habla de mutación aquí. Y de la teoría de la mutación de Hugo de Vires, que sostiene que las especies dan grandes saltos evolutivos, grandes mutaciones de una generación a otra. Estos grandes saltos producían distintos, ¿no?, progenitores para ser considerados nueva especie. Fuerzas elementales que de esta evolución abarca la mutación, la degradación genética, la migración genética y la selección natural. La evolución, tipos de evolución. Nosotros conocemos la evolución convergente, relacionadas al desarrollo de estructuras más o menos similares, ¿no? Similares, pero ¿qué pasa? Que como por ejemplo, ¿no?, las alas del murciélago son análogos a las de la mariposa, o sea que son diferentes pero que cumplen la función de volar. La divergente también se denomina radiación activa. La evolución parte de una sola especie ancestral, que al dispersarse origina una variedad en forma de habitación medios diferentes. Ejemplo clásico, la radiación activa, la evolución de los mamíferos placentarios, de una criatura primitiva, la insectívora, los que tienen 5 dedos y las patas cortas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos animales pueden tener estructuras similares, pero no cumplen una misma función. Muy bien. Chicos, como trabajo, como tarea, tienen que hacer, bueno, aquí de la semana 14, tienen para marcar su libro la práctica dirigida de la 1 a la 10. ¿Ya? Y bueno, lo que es la práctica domiciliaria ya viene con claves en el boletín, ¿no? Y la tarea en el cuaderno, pues, es realizar un mapa conceptual y con sus gráficos de acuerdo a la clase del día de hoy. De acuerdo a la clase.
Repito, tienen que realizar un mapa conceptual y con gráficos según la clase del día de hoy en su cuaderno. ¿Ya? Esa es la tarea de biología. Se les ha mandado un boletín ¿no? Como reforzamiento del tema para que ustedes lo utilicen como un material adicional al que tienen a su clase. Muy bien, conmigo fue hasta aquí. Nos vemos, chicos.